El 23 de enero de 2019, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó 5 sentencias en relación a la doctrina que debe aplicarse cuando se declara la nulidad de la cláusula de gasto incluida en un préstamo hipotecario. Más concretamente, establecía el reparto que debe hacerse de dichos gastos entre las partes. Respecto a los gastos de notaría, habrá que distinguir si se trata de la matriz, es decir, de la formalización del contrato y sus posteriores novaciones, en cuyo caso el reparto deberá hacerse por mitades entre las partes. Si se trata, sin embargo, de la cancelación de la hipoteca, ese gasto deberá asumirlo el prestatario por ser el interesado. Las copias deberá asumirlas la parte que la solicite. En relación a los gastos del registro de la propiedad, igualmente habrá de distinguirse si en la inscripción de la hipoteca el interesado es el banco, por lo tanto asumirá el gasto. Si, sin embargo, se trata de la cancelación, el interesado es el propietario, por tanto, deberá asumir el prestatario los gastos de esa inscripción. En cuanto a los gastos de gestoría, se dividirán en mitades entre las partes. Y por lo que respecta al impuesto a actos jurídicos documentados, la Sala Primera recuerda que deberá distinguirse si se trata de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 17/2018, deberá ser el sujeto pasivo el prestatario, es decir, el cliente. En caso de contratos posteriores a dicha fecha, el sujeto pasivo pasa a ser, con la nueva modificación, el prestamista, es decir, el banco.